bien, bueno, pues vamos a continuar. Es un gusto poder saludar a todos y cada uno de ustedes. La verdad es que en estos tiempos hemos aprendido que hoy podernos saludar de una manera visible, de una manera tangible, poder, claro, con la sana distancia, con todos los cuidados, pero poder estar en contacto hoy es muy valorado. Antes lo tomábamos muy a la ligera, hoy es muy valorado porque extrañamos, anhelamos ya tener esos sentimientos, ¿verdad? Esa que en otro tiempo era algo que lo veíamos tan ordinario, hoy debe de ser ya para nosotros algo que, como ya lo decíamos, anhelamos, y tener la oportunidad, aunque sea en esta modalidad, pues bueno, es algo que podemos agradecer profundamente. Le damos la bienvenida al hermano Ricardo. Jesús vino acompañando a nuestro hermano Fede. Si mal no entiendo, es el hermano que encaminó, que le demostró el evangelio al hermano Fede, y ahora el hermano Fede lo trajo a convivir en este domingo, para que a través de lo que el Señor nos quiera hablar el día de hoy, pues lo primero es que sienta ese calor, que se sienta como en casa. Siempre decimos que esta sea casa de fe, sea un sentir y un mover mejor que en su casa. Amén. Que se sienta así, que si en su casa se siente cómodo, que aquí se sienta igual o mejor. Amén. Muy bien, bueno, pues bienvenidos. Le damos también ahora en esta nueva modalidad a los que a través de sus dispositivos se conectan y nos pueden también estar siguiendo, estar compartiendo con nosotros este mensaje que Dios tiene preparado para el día de hoy, para cada uno de nosotros. Vamos entonces a iniciar dando gracias. Es la única manera, desde mi punto de vista, que dignamente podemos acercarnos al trono en una acción de gratitud. Padre, gracias te damos en este día. Gracias por la oportunidad que nos has dado. Gracias por habernos regalado el aliento de vida. Gracias porque el día de hoy has dispuesto todo lo necesario para que estemos aquí escuchando tu palabra, para que tu corazón se una a nuestro corazón y se funda en uno solo, para que el día de hoy podamos ir más allá de conocerte, que experimentemos todo lo que tú tienes preparado para nosotros. Padre, disponemos nuestro corazón y todo lo que tenga que ver con nosotros para poder estar receptivos a lo que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que se mueva libremente en este lugar, que sea tu Espíritu Santo el que ministre a cada corazón, el que le haga ver y entender, no con palabras humanas, sino con tu sentimiento divino, lo que cada uno de nosotros necesitamos saber. Gracias te damos nuevamente y permítenos comenzar en el nombre que ha cambiado la historia, en el nombre que ha hecho un antes y un después, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, bueno, pues vamos a continuar. Hemos estado hablando últimamente, ¿verdad?, del propósito, de lo que pudiéramos ver a través de este nuevo año que inicia, que ya este mes termina, pero con el anhelo de que sea esta una nueva oportunidad de entregar cada una de las áreas que tal vez nos ha costado tiempo entregar, y que también en este nuevo comienzo, en este nuevo ciclo que decíamos, en esta oportunidad de reiniciar, de reestructurarnos, pues también podamos entregar áreas tal vez que todavía no estaban liberadas para el proceso, para el trabajo de Dios. Dice entonces que el tema de hoy se ha titulado precisamente, ¿sí? ¿Ya lo tenemos? ¿No? Ahí está. Con todo tu corazón, ¿verdad? El propósito entonces de lo que hablábamos hace 8 días, de poder estar preparándonos, de poder estar
de cierta manera, ¿verdad? Hablando de un propósito nuevo, de una manera de ver las cosas nuevas, de todo lo que tenía que ver con el propósito, y que a final de cuentas decíamos, muchas veces caminábamos por un lado y por otro y nos dimos cuenta que aunque parecía que nos habíamos alejado, parecía que de repente nos acercábamos, parecía que íbamos alejando y acercando, nos dimos cuenta que el propósito de Dios seguía a su ritmo y seguía a su paso, y que tarde o temprano el propósito de Dios se iba a alinear con los caminos por los cuales nosotros estábamos caminando. Bueno, pues entonces vamos a continuar, y parte de esto es algo de lo que tenemos que empezar a soltar, de lo que tenemos que ir abriendo, y es precisamente en lo que hoy hemos titulado con todo el corazón. Abrir el corazón a Dios para que sea Él el que nos empiece a dirigir en las áreas tal vez que hoy en día manejan muchas de nuestras decisiones. Hoy, bueno, pues vamos a ¿no cambió? Sí, perdón. Ok, perdón. Bueno, pues de antemano hoy no tenemos esa introducción con un tema paralelo, pero bueno, vamos a entrar de lleno a esto que decíamos. Es el propósito de Dios. Siempre es de una u otra manera un propósito multilínea, multipropósito, multiforma, multilíneas, rutas, ¿verdad? Cuando nosotros leemos en la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio, palabras dadas de Dios directamente a Moisés, ¿verdad? De cómo tendría que ser la manera de que el pueblo escogido de Dios tenía que pensar, tenía que trazar sus propósitos, sus planes. Fue desde una perspectiva siempre poniendo a Dios por delante. ¿Cuál es el propósito de que Dios siempre esté por delante? Bueno, pues ya lo decíamos, es la manera en que los planes de Dios para nuestras vidas se aligeran, nos quitan cargas, nos quitan situaciones que nosotros mismos vamos poniendo y que a veces no eran necesarios. Claro, ya lo decíamos, muchas de esas decisiones nos han puesto el día de hoy aquí, pero tal vez el propósito de Dios era algo diferente a lo que nosotros trazamos. Cuando leemos en Deuteronomio que el propósito de Dios fue siempre que el pueblo estuviera dirigido, y no nada más desde una manera lineal o de una manera limitada, sino que la gente pensara en Dios, en el propósito de Dios como la mejor opción. Pues bueno, vemos aquí en Deuteronomio que nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser, hablando de todo lo que estamos formados, que no nada más una parte, que no nada más, y no hablamos de una parte porque nos fuéramos a dividir, ¿verdad? Sino habla de que no nada más un sentimiento o una ideología estuviera regida por Dios y que otra parte de nosotros Dios no tuviera nada que ver. Lo voy a poner en un ejemplo. La palabra de Dios o el mensaje de Dios es que Dios sea nuestra guía, no solamente aquí los domingos, o no solamente en las reuniones que tenemos en casa, células, en nuestra oración. Dios quiere que estemos nosotros alineándonos, preguntando, estemos conformándonos a su proyecto, también en nuestro trabajo, también en nuestras relaciones personales, también en áreas que de repente dijéramos: Dios tiene que ver aquí en lo que yo quiero hacer. Dios tiene algún propósito para mi momento de ocio.
para mi momento de esparcimiento, para mi momento de descanso? ¿Tendrá Dios también un proyecto para eso? Bueno, pues la palabra de Dios nos dice que sí, que Dios tiene planes, y los planes de Dios, ya lo hemos dicho, de una u otra manera tenemos que ir aprendiendo que nos benefician en vez de limitarnos. El punto a veces es que pensamos que los propósitos de Dios, o por hablar de leyes o por hablar de lineamientos, son situaciones que nos limitan, que no nos dejan ir o expandernos a todo lo que queremos, y eso nos da una perspectiva de cierta manera de creer que no en todas las áreas es bueno que estos lineamientos intervengan. Pero bueno, regresando a lo que estamos viendo, es que Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio nos dice: hagan de Dios su guía en todo lo que implique, en todo lo que tenga que ver con su vida, en el trabajo, en la iglesia, en el momento de descanso, de esparcimiento, en cualquier situación de su vida. Involucren a Dios, porque Él tendrá las mejores decisiones, Él les dará las mejores instrucciones, aun y cuando ustedes crean que están tomando las mejores decisiones para ustedes. Pero si también, hablando del corazón, nos dirigimos a lo que la palabra de Dios dice, hablando del corazón, dice: ustedes tienen que buscar de Dios con todo su corazón, o amar a Dios con todo su corazón. Pero la palabra pareciera que se contradice, porque vemos lo que dice en el libro de Jeremías 17, versículo 9. Dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Entonces, ¿qué estaremos diciendo? ¿Habrá entonces esto una situación que se contradice? ¿Pasará entonces a decir, bueno, por un lado nos dice que amemos a Dios, pero que lo amemos con todo nuestro corazón, pero nuestro corazón es un corazón engañoso, es un corazón que busca siempre lo suyo, que está siempre, incluso termina diciendo: ¿quién entenderá este corazón que de repente toma decisiones tan alocadas, tan impensables, verdad? Entonces, ¿esa será la manera de amar a Dios? Con ese corazón que ni siquiera nosotros mismos conocemos. Ama a Dios con tu corazón todo confundido, todo mañoso, todo pues de una u otra manera pareciera que es una paradoja, ¿verdad? Pero vamos a ver a qué se refiere todo esto. Si nosotros hablamos de corazón, y ya lo hemos dicho, no estamos hablando, cuando la palabra de Dios habla del corazón, no habla del órgano, ¿verdad? Habla de lo interior, y lo hemos referido a estos 3 puntos. Habla de lo que es nuestro conocimiento, nuestra voluntad y nuestras emociones. Esas 3 partes que también son nosotros, ya lo hemos dicho, nosotros somos también esa parte emocional, lo que nos gusta, lo que nos disgusta, porque a pesar de que podamos convivir, a pesar de que vivimos, incluso muchos los que son familia, pues conviven y hacen muchas actividades juntos, no a todos les gusta hacer las mismas cosas, o no todos las disfrutan de la misma manera. ¿Cuántos que llevan años de matrimonio y aún así, después de todos esos años, todavía hay alimentos, hay comidas que no comparten, que pueden decir: pues el día que tú haces eso, yo no como, o mejor me preparas unas quesadillas, porque eso no, después de 20 años no lo he podido superar, no puedo yo comer eso, ¿no? Entonces sabemos que todo eso nos va de una u otra manera, somos también esa parte, ¿verdad? Muchos estudios, psicólogos de repente por ahí dicen que las parejas después de un tiempo terminan pareciéndose tanto, hablando tanto, compartiendo no nada más como ya decíamos, las vivencias, sino que
terminan hablando igual, teniendo hasta conceptos muy similares, pero aún así, a pesar de tener esa paridad, vemos que independientemente de eso, siempre hay algo que va a ser personal, que lo va a distinguir como una persona independiente, una persona, por más que tenga muchas empatías con alguien más, a final de cuentas hay puntos que lo caracterizan y lo hacen ser esa persona. Entonces vemos que regresamos al corazón. Cuando la palabra de Dios hablaba de ese corazón, pues habla de esa parte interior que tiene que ver con nuestro conocimiento, con nuestras emociones y con nuestra voluntad, ¿verdad? Y vamos ahí a entrar un poquito. A lo mejor dijéramos, bueno, esto está un poquito, a lo mejor esta introducción está un poquito confusa, que si el corazón, que si el corazón es engañoso, pero que Dios quiere que amemos con todo el corazón. Pues ¿cómo vamos a amar a Dios con un corazón mentiroso? Pues ¿qué le presentamos a Dios, verdad? Dice entonces que lo mejor, cuando vengan situaciones así, dice entonces el apóstol Santiago, que lo mejor es recurrir también a Dios y pedir sabiduría, ¿verdad? Sabiduría para tomar buenas decisiones, para poder entender lo que Dios está hablando, y que no sea nuestro razonamiento, que no sea la manera en que nosotros lo percibimos, sino que sea exactamente el mensaje que Él quiere dar. Y por eso el apóstol Santiago escribió en su carta que si nosotros requerimos sabiduría, ya hemos explicado qué es sabiduría. Sabiduría no es conocimiento, sabiduría no es inteligencia, sabiduría no tiene que ver con años de edad, ¿verdad? Sabiduría tiene que ver con tomar las mejores decisiones en el momento adecuado. Sabiduría entonces es tomar la mejor decisión en el momento adecuado. Podemos tener la mejor información, pero no aplicarla al momento adecuado, y ya entonces no fue una buena decisión. Entonces sabiduría tiene que ver con tomar decisiones correctas a la hora adecuada, ¿verdad? Pusimos un ejemplo para entender esto y decía, si conocimiento o todo lo que creemos que es sabiduría fuera acumular más, poníamos el ejemplo de esa persona que pudiera ser el vigilante, ¿verdad? O el que está ahí, mayordomo, cuidando una casa, un lugar, y que cada puerta, cada chapa, cada acceso se le entregara una llave, y él trajera todas esas llaves guardadas con él. Pues claro, él tiene acumulado todo el acceso, todos los accesos de ese lugar él los tiene disponibles, ¿verdad? Porque todas las llaves de cualquier puerta él las trae en su bolsa. Entonces, una cosa es tener todo el conocimiento, todo lo que pudiera abrir esas puertas, pero imaginen que en una decisión de emergencia se le pide a esta persona que abra una puerta específica a un momento preciso, y él saca todo el montón de llaves y les dice, permítame, a ver, vamos a buscar cuál es la llave de ahí, o está probando la 1 no, la 2 no, la 3 no. Imagínense si fuera una emergencia, pues ya ahí le dijeran, no, pues ya cuando la situación ya pasó a algo más grave, pues esta persona de nada le sirvió tener todas las llaves, porque no llegó a la llave adecuada en el momento que se requería. Entonces sabiduría es, a ver, no puedo tener todas las llaves, no, pero sé que cuando se requiera la llave de esa puerta, sé dónde está, tomo solo esa llave y abro en el momento que se me pide la puerta adecuada. Entonces sabiduría tiene que ver, ya lo estamos hablando otra vez, tomar decisiones adecuadas en el momento preciso, ¿verdad? Y dice Santiago, y pidan sabiduría, que Dios nunca les va a reclamar ni les va a decir, oye, otra vez, ayer te veniste con oración de esto y otra vez no aprendes, que no estás tomando en cuenta esto. Dice que no,
Dios nunca va a tener esa actitud. Claro, hay una condición, no está aquí en la imagen, pero si leemos el versículo que sigue, dice, claro, pero pida creyendo que Dios lo va a dar. No vaya a pedir esa sabiduría, pero al otro lado o en el mismo instante también creyendo que sacando usted sus cuentas, haciendo sus cálculos, sacando sus estadísticas, también le va a ayudar a Dios, ¿verdad? El propósito siempre ha sido que la fe, la confianza puesta en Dios tiene que ser literal y no necesita de argumentos, no necesita de complementos, no se necesita de venir y agregarle algo extra, ¿verdad? Bueno, pues entonces en este propósito es que quiero llegar a este punto, hablando de el corazón, de que ya dijimos que tenía que ver con las emociones, que tenía que ver con los sentimientos, que tenía que ver con todo lo que está dentro de nosotros y que de una u otra manera también tiene consecuencias en nosotros. Es que vamos a ver en el libro de Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo, que de una u otra manera se le ha dado una interpretación a estos dos versículos, Efesios 4, 26 y 27. Dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es algún versículo ya para algunos muy conocido. Es una herramienta muy utilizada en la iglesia para cuando alguien hace algo malo y el hermano se incomoda y le dice: hermano, tranquilícese, vaya a leer Efesios, ¿verdad? Relájese. Bueno, pues puede ser un buen recordatorio, pero también más de algún hermano lo ha utilizado para escabullirse de la sinvergüenzada, ¿verdad? Para salirse por la tangente y no asumir su responsabilidad también. Pero bueno, vamos a ir entonces entrando en materia en este versículo. El apóstol Pablo utiliza la palabra aquí, la palabra airaos, pero no pequéis. Vamos a ir entonces a esa palabra. Esa palabra airaos es una palabra escrita o tomada del vocablo griego que significa orgé. La palabra orgé no nada más tiene que ver con airarse, molestarse, sino tiene que ver, ya lo vimos aquí, con una excitación de la mente, deseo o pasión violenta. Y por eso habla de una cuestión no nada más a la cuestión de la molestia, del enojo, sino habla de cualquier sentimiento, ¿verdad? Habla de cualquier emoción llevada al límite, llevada a un nivel mayor. Aquí nos hace, lo está, a lo mejor las traducciones lo han asignado, lo han puesto a la molestia, al enojo, pero si está hablando de sentimientos, pues habla de todos los sentimientos y tiene que ver precisamente con todos los sentimientos, con todo lo que pasa en nuestro interior. Y si podemos asignar entonces esto, pues pudiéramos ir a cada uno de los ejemplos o cada uno de nuestros sentimientos. Déjeme ponerlo de esta manera. Estamos hablando que el corazón, ¿verdad?, tiene que ver con los sentimientos, y airaos, o la palabra orgé, habla de esos sentimientos llevados a un nivel que puede causar un problema. Aquí, como ya decíamos, se ha utilizado la molestia, el enojo, ¿verdad? Dice: enójense, pero no pequen. Pero si habla de sentimientos, pudiera decir: entristézcase, pero no peque. Alégrese, pero no peque. Si está hablando de los sentimientos llevados a un extremo incontrolable, dice, a una excitación de la mente, a un concepto más allá de lo normal, pues pudiéramos hablar que entonces pudiera referirse a cualquier sentimiento, a cualquier movimiento, a cualquier excitación de
las emociones. Entonces, tiene que ver con ese control de las emociones. Está hablando de, ¿pueden tener emociones? Claro que las podemos tener. Habla de nuestro interior, habla de lo que somos cada uno de nosotros. No podemos decirle, hermano, alégrese aquí en la iglesia, pero allá afuera, tranquilo, porque ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué van a hablar de usted? Compórtese. No, tenemos que aprender que Dios ha puesto en nosotros esas emociones. ¿Qué es lo que está poniendo aquí el apóstol Pablo? Tengan control sobre eso, tengan cuidado con esas emociones. Puede estar uno en una situación de repente, hoy que en las mañanas hemos estado viendo con estos cambios, que puede estar usted en el trabajo, ¿verdad? Y hay una situación que lo incomoda, y está mal que usted se inconforme con esa situación laboral, ¿no? O usted va a decir, oh, mi jefe está cometiendo un abuso sobre nosotros, pero como yo me congrego, entonces yo me voy a quedar callado. Claro, la gente también se está hablando, está inconformado, y usted dice, no, yo no voy a decir nada porque tengo que dar testimonio aquí. No, no está hablando de eso. Si hay una situación que no se debe de hacer o que está mal, es correcto hablarlo, es correcto tener esas emociones, es correcto sentirse incómodo, es correcto estar triste, pero lo que dice aquí es, tengamos control sobre esas emociones, porque ya lo decíamos, está mal que alguien un día se enoje y que diga, oiga, pues esto es injusto, tenemos horas formados aquí y este señor llega y se mete y no respeta a todos los que estamos aquí. Claro, ¿verdad? Pero siempre hay una situación aquí que dice que si nosotros vamos más allá, o si nosotros permitimos, pues puede entonces venir esa situación hablando del pecado. Entonces, ¿es pecado enojarse? No. ¿Es pecado como tal molestarse, incomodarse? No. El punto es, ¿qué hacemos con esa molestia? ¿Qué hacemos con esa inconformidad? ¿Qué hacemos o qué le permitimos a ese sentimiento hacer en nosotros? Santiago 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Estamos hablando de respuestas para esos sentimientos. ¿Está alguien triste? ¿Está alguien melancólico? Y entonces le podemos decir, hermano, ¿por qué está triste? Pues ¿qué no sabe lo que dice la palabra? ¿Qué no sabe que nosotros debemos de ser siempre alegres? Nuestro Dios es un Dios alegre. ¿Por qué está triste, hermano? Está contradiciendo la palabra. No, aquí nos dice, ¿puede venir estos sentimientos? Sí, pero hay una respuesta. ¿Está triste? Póngase a orar, es un buen momento para canalizar ese sentimiento, es una buena alternativa. ¿Está contento? Cante alabanzas, contagie a los demás, ¿verdad? Nada más no empiece con ese gozo y con esa alegría a llegar a puntos donde parezca que está ahí como un loquito, ¿verdad? Que de repente digan, bueno, pues ese ¿qué pasó ahí? ¿No? ¿Es correcto divertirse? En una ocasión estábamos en una convivencia, y la verdad es que en esa convivencia, que si mal no recuerdo fue para la fiesta de fin de año, y estábamos todos divertidos, cantando, comiendo, riéndose, gozando, y de repente alguien dijo, oigan, esto se parece a una fiesta de cualquier otro lugar, ya nada más aquí falta el alcohol. Y dijimos, esa es la diferencia, esa es precisamente, podemos convivir, podemos estar contentos, podemos estar teniendo esos momentos alegres, pero no tenemos que llegar a esas consecuencias, no tenemos que llegar o recurrir a otros agentes para poder lograr esto. Claro que cada uno de nosotros entonces
podemos visualizar que por parte de Dios esta situación es conocida para Él. Él ha puesto en nosotros estos sentimientos. Jamás diría: oigan, ¿por qué se están enojando? ¿Por qué están molestos? ¿Por qué están incómodos? ¿Por qué están tristes? ¿Verdad? ¿Por qué está en esa situación? Porque podemos ver que entonces en esta salida dice Romanos 12:5: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Hablando de empatía. Hay una persona que esté triste, vaya con esa persona y no le venga a reclamar o no le venga a decir: imagínese, ¿por qué está triste? ¿Por qué está acongojado, hermano? Le hace falta conocer más de Jesús, le hace falta conocer más la palabra de Dios. ¿Por qué se pone en esa actitud, verdad? Imagínese si nosotros pudiéramos estar nada más midiendo estas cosas. Pues no creo que cuando Jesús estaba ahí en el huerto del Getsemaní, ¿verdad? Esa noche que llegó a tal extremo, a ese nivel de miedo, si lo podemos poner así en esas palabras, a sentir todo eso en su ser, que hasta el cuero cabelludo, los vasos sanguíneos se reventaron y empezó a sangrar. Imagínense a qué sentimiento estaba Jesús en ese momento siendo puesto. No pudiéramos decirle: Señor, ¿por qué estás pasando por esto? ¿Qué no sabes que la palabra de Dios dice que tengamos confianza? Jesús, ¿por qué te pones así? ¿Por qué te pones en esa actitud? ¿Qué no sabes que Dios tiene control de todo? ¿Por qué te pones así en esa actitud? No creo que nosotros, ¿verdad?, le dijéramos al Señor: Señor, mira, tú te estás poniendo así de nervioso y estás llegando a ese extremo porque no conoces la palabra. Te voy a decir algo, te voy a recomendar unos versículos para que salgas de esa situación, ¿verdad? Ya lo vimos. Jesús mismo demostró muchos de sus sentimientos, demostró muchos de esas explosiones, si lo quieren poner así. Lo vimos cuando llegó al templo y están todos los cambistas, y cómo llegó y se molestó. No habla de que les llegó y les dijo: compañeros, miren, déjenme explicarles algo. Este lugar no está permitido hacer algo. Les voy a pedir de la manera más amable que por favor tomen sus cositas y se retiren. ¿No? ¿Sabe cuál es el problema? Que hemos creído y hemos tomado una idea de Jesús como un ser insensible, como una persona que no tenía o no expresaba esos sentimientos. Y por otro lado, cuando vemos lo que la palabra de Dios habla de la vida de Jesús, expresando sus sentimientos, los habla y los enseña de una manera que para mucha gente pudiera ser incluso ofensivo. Déjeme ponerle un ejemplo. No sé si usted sepa que la palabra en el Evangelio, en una ocasión van con Jesús unos sacerdotes, unos líderes, unos jefes, una autoridad, unos policías, y le dicen: venimos de parte del rey Herodes, para que por favor tomes tus cosas y te retires. No eres bienvenido en este lugar, así que por favor tome sus cositas y váyase a otro lugar, váyase a otro terreno. Y pudiéramos decir: ¿cuál sería la respuesta de Jesús ante esa indicación? No, pues yo creo que humildemente tomó sus cosas y les dijo: discúlpenme por haberlos ofendido, díganle al rey que no es mi intención, yo vengo a traer paz y yo vengo a hacer unas cosas completamente opuestas a esto, no quise incomodar a nadie. Eso pudiera ser para muchos la respuesta de Jesús. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Volteó Jesús y le dijo: dígale a esa zorra, hablando del rey, que me voy a ir cuando yo quiera.
3 días me voy a quedar aquí. ¿Usted se imagina Jesús respondiendo eso? No, eso no dice ahí. Usted lo inventó, pero así dice. Y no, hablando en ese tiempo, la palabra decirle a alguien zorra significaba: eres una persona que no tiene valor para mí, sin valor. Tu comentario para mí no tiene valor. Y Jesús le responde, le dice: no, díganle a ese señor que yo no sé ni quién es. Yo me voy a quedar 3 días porque vine aquí a hacer mis cosas, y 3 días me requiere hacer esto, y después me iré, si gusta, ¿verdad? Si gusta. Si no, pues que ya tiene 2 problemas, ¿verdad? Enojarse y contentarse. Entonces, algo de lo que para muchos hoy en día, en ese buscar o en esa interpretación decía un hermano, a veces no leemos bien cuando la palabra dice que la mansedumbre, ¿verdad? Ser mansos, ¿verdad? A veces como que nos cuesta interpretar eso y le damos otra connotación, y pensamos que cada uno de nosotros, para estar bien con Dios, para que Dios sea exaltado, para que nuestro testimonio sea algo agradable a Dios, tenemos que ser el tapete de todo mundo. Tenemos que estar por la vida aceptando todo, ¿verdad? Y cayendo en la idea de que le agradamos a Dios cuando callamos nuestra boca en cualquier situación donde a lo mejor vemos que Jesús mismo no se calló, que Jesús mismo habló y expresó sus sentimientos. Entonces, ¿qué es lo que aquí el apóstol Pablo está diciendo conforme a esos sentimientos? No se trata de venir y restringirlos. La palabra no nos está enseñando a decirle al hermano: hermano, tranquilícese, hermano, no se esté exhibiendo, hermano, no esté haciendo esto aquí, ¿verdad? Contrólese. No, al contrario, está diciendo: si hay alguien que esté contento, tenemos que empatizar con él, al igual que cuando él está triste. Entonces la idea o la instrucción no es no expresar los sentimientos, sino más bien es empatizar con ellos. Uno de los versículos que casi todos nos aprendimos ya, ¿verdad? Está precisamente aquí en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 35. Es el segundo versículo que nos aprendimos en la Biblia, ¿verdad? El primero fue: ayúdate que yo te ayudaré, y después ¿verdad? Pero ese no está. Entonces, bueno, lo quitamos de la lista y nos vamos al siguiente. Juan 11:35. Ese rápido de memorizar. Jesús lloró, ¿verdad? Habla de ese pasaje donde Jesús está fuera de la ciudad. Le avisan y le dicen: ¿sabes qué? Tu amigo Lázaro está enfermo, es necesario que vayas a verlo, ¿verdad? Y Jesús decide quedarse 3 días más. Les dice: sí, al ratito voy, déjenme termino y ahorita voy. Vemos más adelante que en el versículo 32 dice: cuando María llegó a donde estaba Jesús, al verle se arrojó entonces a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y cuando Jesús la vio llorando, y a los judíos que vinieron con ella llorando también, se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. Y el versículo 35 dice: Jesús lloró. Jesús lloró porque le sorprendió esta situación. Jesús lloró porque dijo: ¿por qué me quedé esos 3 días? De haber sabido me vengo corriendo. Es más, de haber sabido no me espero, rápido pido un Uber y vámonos. ¿Para qué me espero 3 días? ¿Verdad? Yo me imagino que cuando Jesús recibió el mensaje y dijo 3 días, sabía lo que pasaba, pero aún sabiendo lo que pasaba, entonces ¿por qué dice que lloró?
¿Por qué lloró si decía, si los ángeles le pudieron decir, Señor, ni llores, pues ya sabes en 15 minutos lo que va a pasar, ya conoces toda la película, ya sabes a lo que vienes? ¿Por qué lloras? ¿Por qué te pones a llorar con ellos? Pues mejor de una vez dile, tranquilos, no se preocupen, vamos a hacer un milagro aquí, todo se resuelve y todos felices para su casa. Jesús no hizo eso. ¿Qué dice la palabra que Jesús hizo? Empatizó. Dice, los vio llorar y Jesús lloró con ellos. Jesús lloró aún sabiendo lo que iba a pasar, aún sabiendo de lo que, a través de lo que estaba por acontecer, de lo que iba a cambiar, de lo que iba a trascender la historia con eso que iba a pasar. Jesús lo dejó en segundo plano y empatizó con la gente que en ese momento estaba llorando. Se puso al mismo nivel que ellos y dijo, ¿por qué no voy a llorar? ¿Por qué no puedo estar yo también expresando los sentimientos? No sería lo correcto que dijera, no lloren, ya estoy aquí, yo tengo la respuesta, voy a hacer así y asá. Vemos que la actitud de Jesús es empatía con la gente. Claro, hemos visto que Jesús también en otro actuar expresó, ya lo dijimos, sus sentimientos y también fue tajante, pero aquí con la gente fue empático. Dijo, es necesario que cada uno de nosotros podamos tener esa misma empatía con los demás. ¿Está mal expresar los sentimientos? No, pero lo que necesitamos entonces es ayudar a las personas que están en ese proceso para lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces decíamos, airaos pero no pequéis, regresando al versículo de Efesios. Ya lo decíamos, está mal, es incongruente hablar de expresar los sentimientos si nosotros sabemos que Dios tiene control, que Dios va a dar una respuesta a toda esta situación. No. ¿Qué es lo que decía entonces el apóstol Pablo en esta versión? Dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué tiene que ver cuando habla del sol, que no se ponga el sol? Tiene que ver con un concepto de tiempo. Habla de entonces que ese sentimiento se puede expresar, sí, puede llegar ese sentimiento y podemos estar molestos, incómodos, podemos estar tristes, podemos estar acongojados, sí, pero dice que tiene que haber un tiempo. El sentimiento, este sentimiento tiene que tener fecha de caducidad. Hablando de este versículo, dice, mi esposa siempre comparte que cuando una compañera de la escuela bíblica aprendió esto, que cuando había un conflicto con su esposo, ¿verdad? Y que su esposo no le hablaba en todo el día y ella también estaban ahí, pero que dando ya la hora de dormir, le decía, bueno, ya me voy a dormir, así que pídeme perdón para dormirme en paz, para ya dormirme tranquila, ¿verdad? No quiero que esto vaya a más. ¿Es una muy buena práctica? Sí, creo que sí es una buena práctica. ¿Se puede llevar a cabo? Yo creo que sí. En mi caso, ¿pudiera decir que la he practicado? No. Porque si yo me tuviera que quedar despierto hasta que se me pasara, pues a lo mejor 3 días así como y no con mi esposa, aclaro. No estoy hablando de molesta con ella, sino de alguna situación que no pudiera haber perdonado, que hubiera seguir en ese sentimiento, ¿verdad? Con mucha gente que me quedé ahí atorado, pues a lo mejor 3 días estaría así. Y si esa persona vive en otro lado, imagínese. Pero entonces lo que el apóstol está hablando aquí es que
Esos sentimientos, de cierta manera, son legales, sí, pero siempre y cuando aprendamos que tienen fecha de caducidad y no pueden permanecer. ¿Por qué no pueden permanecer? Porque entonces tiene que ver con, ya lo decíamos, con prolongar las cosas. Y el hecho de prolongar las cosas va a traer una consecuencia a esto. Dice entonces, los versículos que estábamos viendo complementan con: ni des lugar al diablo, ¿verdad? Quiere decir que entonces, si este sentimiento tiene fecha de caducidad, habla entonces de una condición también. Habla no solamente del tiempo, no estamos hablando nada más de que no se ponga el sol, hablando de un horario, ¿verdad? A lo mejor pudiera decir uno, pues voy a estar enojado hasta las 7:49, ¿verdad? Porque la puesta del sol es a las 7:50 y entonces 7:49 estoy enojado y ya 7:50, bueno, ya se me pasó, ya. Habla entonces de que tiene fecha de caducidad, de que no podemos darle más tiempo de lo necesario, si lo vemos desde esa manera. Pero también habla de una condición, habla del día y habla de una condición diferente en la noche, ¿verdad? No solamente habla de que se llegue tal hora, sino que habla que el entorno cambie. Una cosa es cuando es de día y otra cosa es cuando las cosas están de noche, ¿verdad? Una cosa es lo que sucede en el día y otra cosa es lo que sucede en la oscuridad, ¿verdad? Y entonces es ahí donde estamos viendo ese pasaje, o ese límite más bien, ese umbral, ¿verdad? No pases ese umbral. Cuando pases, cuando dejes las cosas que se vayan a la otra condición, a la condición de oscuridad, entonces sí ya va a ser una situación más complicada. ¿Por qué? Porque ya en la oscuridad las cosas se ven diferentes, ¿verdad? Dice ese proverbio mexicano: de noche todos los gatos son pardos. Las condiciones se ven diferentes. Cuando las cosas las llevamos a un entorno diferente, ya no va a haber, o ya no se va a visualizar como fue en un inicio, cuando eran las cosas claras, cuando tenían una razón, cuando tenían una justificación. Cuando se llevan a otro extremo, cuando se permite que estos se muevan a otro entorno, ya las cosas ya no se van a ver igual. Vamos a ponerlo así: un enojo prolongado. Ya lo dijimos, Dios se molesta con nosotros cuando nos enojamos. Es una contradicción. ¿Dios se va a enojar porque me enojo? Entonces, ¿está mal que nos enojemos? Ya lo dijimos, no. El problema es que si esto le damos más tiempo, le permitimos que vaya a un entorno diferente, entonces nuestro corazón, ya lo dijimos, va a empezar a tener un sentimiento diferente. Y esto en consecuencia nos va a llevar a una espiral que cada vez nos va hundiendo más. Si era un conflicto, si nuestra molestia, si nuestro enojo comenzó con una dificultad con alguien, y que esa dificultad pudiera ser 50-50 como normalmente es, cuando hay una situación de disparidad entre dos personas, pues podemos decir que es 50% y 50% de culpa de lo que sucedió. A lo mejor una persona no fue tan tolerable en ese momento y la otra persona se excedió en ese momento y creó un conflicto, ¿verdad? Podemos decir que hay de las dos partes, pero si eso no se aclara en el momento, si eso no se aclara en esa situación, pues la persona empieza a visualizar la culpabilidad del otro y empieza a olvidar su culpabilidad. ¿Qué quiero decir?
empieza a creer que esa situación no es su culpa, es culpa 100% de la otra persona. ¿Y qué es lo que busca? Entonces, de ser ciertamente culpable, entonces la persona, al dejar que esto se vaya creciendo y se vaya moviendo a un entorno, pues entonces esa persona se convierte en la víctima, ¿verdad? Es el lugar preferido para ella, ¿verdad? Deja de ser culpable y entonces se pasa al lugar donde ahora ya no tiene culpabilidad y todo es responsabilidad de la otra parte. Lo que se convierte entonces en una situación de molestia. En el trabajo, o alguien está molesto, incómodo por lo que le sucedió, pero si ese sentimiento lo deja y lo lleva, se convierte en su forma de ser. Y esa persona, ya todo mundo en el trabajo lo va a reconocer como el enojón, la enojona, ¿verdad? El berrinchudo, la berrinchuda, porque ha permitido que ese sentimiento sea como esa espiral que va socavando y se va metiendo y se va metiendo y se va metiendo y va profundizando, y ya entonces ahí todo lo que era en el otro tiempo, lo que era en la luz, se cambió, y entonces en la oscuridad ya no vemos mi culpabilidad, ya ahora vemos la responsabilidad del otro. Y el que hace esto, pues de una u otra manera, pues lo va llevando más y más, ¿verdad? Si una persona se enoja porque le dicen el enojón, pues más se va a enojar, porque le van a seguir diciendo el enojón. Si una persona se siente triste y se aleja a los demás, pues en consecuencia se va a entristecer más porque está lejos de los demás, y por consiguiente se va a alejar más, y eso le va a ocasionar que se entristezca más, y ese entristecerse más la va a poner en una condición de alejarse más, de encerrarse más, y eso se vuelve un círculo vicioso que lo va hundiendo y hundiendo. Y dice la palabra de Dios que el único que sale ganando ahí, pues es el enemigo, el que vino a robar, matar y destruir. Es entonces que tiene que ver, ya lo decíamos, con la decisión que tomamos. ¿Está mal los sentimientos? Ya lo dijimos, no. ¿Es pecado llegar a esta situación? No. Es pecado no controlarla en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque va a abrir puertas a entonces sí entrar en condiciones donde ya no podemos controlar. Cuando vamos al lado oscuro de la ley, ¿verdad? Cuando nos vamos al lado oscuro, entonces ahí el enemigo es donde él tiene el control. Es ahí, en ese terreno, donde él pone las leyes, donde él hace cada una de las reglas, y cuando nosotros dejamos que las situaciones se muevan hacia allá, dejamos de tener control. Cuando nosotros entonces estemos así, con un corazón triste, con un corazón que se está derritiendo por lo que nos ha pasado, porque cuántas situaciones hoy en día se ven tan complicadas, bueno, pues es una oportunidad, ¿verdad? Ya lo decíamos, cuando ese corazón está ahí derritiéndose, pues es el momento tal vez no de permitir que siga en eso, que no se siga hundiendo, sino darle un propósito, sino darle una salida, darle una razón de ser. Entonces dice el Salmo 51 que cuando usted esté en ese sentimiento ahí más adolorido, más triste, cuando su corazón se esté derritiendo, pues fúndalo con una tacita de café, ¿verdad? Para que le sea agradable. Dele un propósito a eso, dele un sentido, porque dice el Salmo 51 versículo 17:
los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué podemos ver aquí? Cuando nosotros estamos en una situación, pasando por una situación complicada, difícil, ya lo decíamos, en vez de entrar en el juego y comportarnos como el que todo mundo tiene algo contra mí, el que todo mundo me ve feo, el que todo mundo de una u otra manera se aprovecha de mí. Cuando nosotros estamos en esa situación, antes de llegar a ese punto, lo mejor entonces es darle un propósito y un sentido. Cuando una persona está con un corazón muy quebrantado, es un momento en que las personas lloran por todo, ¿verdad? Están sensibles, pueden llorar porque el yo voy no pasó a tiempo, pueden llorar porque muchas cosas los mueven los sentimientos, porque sus sentimientos están a flor de piel, y eso puede ser usado, ya lo decíamos, para hundirlo más o darle un propósito a eso. Estoy sensible, bueno, pues es el momento a lo mejor de que yo puedo estar en esa empatía con alguien que está en la misma situación y tomarlo como algo personal, si lo dijéramos, y podemos salir adelante, ¿verdad? Siempre hemos hablado de que solo una persona que ha vivido o que ha pasado un proceso es la única que puede entender a otra persona que está en ese mismo proceso. Un ejemplo a lo mejor muy obvio, yo les digo siempre, cuando hablamos de la maternidad, un ginecólogo, por más que sea un erudito, por más que devore todos los libros, toda la literatura, haya ido a todos los congresos y sea una eminencia en ginecología, jamás va a experimentar lo que experimenta una mamá. Jamás. Puede decirle, no, es que no puede, usted no puede estar doliéndole así, usted no puede estar, pero me duele, doctor, ¿verdad? Decía, en una ocasión estuvimos con un traumatólogo y le dice a mi esposa, es que yo no sé por qué cuando empieza el frío me duele la rodilla. Y le dijo el doctor, no existe, no hay ninguna literatura que diga que con el frío puede doler los huesos, sí o no. No existe, no está demostrado, no hay una justificación para eso. Pero a mí también me duele, dijo el doctor, a mí también. No hay justificación, no, pero una cosa es lo que digan los libros, decía el doctor, pero a mí también me duele. Ahí no podemos decir que sí o que no. La manera, solamente el que está pasando por la misma situación es el que puede entender al otro. Por más que si alguien no ha pasado por una situación, por más que le diga te entiendo, te comprendo, es mentira. Es mentira. Tal vez podríamos decirle, quiero intentar comprenderte, quiero intentar saber lo que estás pasando, pero la verdad es que no sabemos. Entonces la mejor manera es darle un propósito a eso. Si estamos en una condición a lo mejor ahorita donde podemos estar muy sensibles a cierta situación, pues podemos entonces empatizar con las gentes que están en la misma condición y hoy por hoy ser parte ya de un propósito y una salida y una respuesta, y no los dos llegar y que permita que esa situación, en vez de ayudar, los dos terminen en el rincón, ¿verdad? El propósito de esto es darle una salida. El propósito es ir y apoyar, empatizar, pero no empatizar y que los dos se vayan hacia abajo, sino que empatizar para poder salir de esa situación. Salmo 84 dice el versículo 5 y 6: qué felices son los que de ti reciben fuerzas y de todo corazón desean venir hasta tu templo. Y vamos a ver lo que dice el capítulo 6. Cuando cruzan el valle del llanto, lo convierten en manantial.
Es muy diferente tomar un sentimiento, empatizar con la persona y en vez de ayudarle, terminar los dos igual de mal, ¿verdad? Imagínense si va ahí, ay comadre, es que mire mi esposo, así ya está, y la comadre le dice, sí, sí es cierto, su esposo es un sinvergüenza, y la verdad es que mejor usted ya, no, y termina, es más, la comadre regresa a su casa más mal que la otra comadre. La otra comadre ya se desahogó, ya sacó todo, y la otra se regresa a su casa y todavía llorando, pobre de mi comadre, qué mal está yendo, 3 días de ayuno por mi comadre, y la comadre cenando en la taquería ya. Entonces, ¿cuál es el propósito? Dice que de esto, dice los que están en este propósito, aún cuando están incluso llorando, ¿saben lo que dice el Salmo? Cuando cruzan por el valle del llanto, cuando están ahí en ese clamor y en ese sentimiento tan fuerte, dice, aún así utilizan ese sentimiento para darle un propósito. Eso es lo que Dios hace. Por eso decíamos al principio, ¿será conveniente poner a Dios en todas las cosas? ¿Será conveniente que Dios sea parte de cualquier situación que estemos experimentando? Pues aquí tenemos una respuesta. Dice, cuando estemos en una situación tan sensible, tan lastimados, aún con eso Dios puede hacer algo bueno. Dice Romanos, para los que creen, para los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan para bien. No dice para toda la gente, para los que confían en Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, para los que confían en Dios, todas las cosas, buenas y malas, tristes y alegres, todo le ayuda para bien al que confía en Dios. Entonces el propósito de esto, de pasar por estas situaciones, hoy que ya lo decíamos, hoy más que nunca mucha gente ha empatizado porque este ciclo, este año, esta nueva modalidad, pues se nos ha puesto en una condición nueva. Hoy no solamente hablamos de trabajos perdidos, de negocios cerrados. Hoy hablamos gente que no solamente en el área económica, no solamente en el área financiera está pasando por problemas fuertes. Hoy hay problemas de incluso relaciones personales. El hecho de estar confinados a estos entornos por tanto tiempo, hay un nivel de divorcio que se ha incrementado por el hecho de que los esposos ya no están saliendo a trabajar y que ahora están conviviendo más tiempo del ordinario. Están tomando decisiones así. Decían, pero yo nunca sabía que fueras así, yo nunca me imaginaba que tú te comportabas de esta manera, ¿verdad? Pues no, pues tú te levantas a las 7 de la mañana y no sabes ni qué pasó. Pero está llegando a esto y ha puesto en muchos hogares también, donde tal vez muchos no estaban preparados, pérdidas de familiares. Muchas familias que tal vez nunca habían visualizado, tal vez, ¿por qué? Porque nuestra mentalidad dice, bueno, pues cuando alguien se enferma y está en un proceso y vemos que se va deteriorando y de una u otra manera vamos asimilando. Claro, no estoy diciendo que el asimilarlo no sea un punto que nos convierta en insensibles, pero sí de cierta manera mucha gente pues lo iba considerando, se iban sensibilizando a ese proceso. Pero hoy muchas familias vieron familiares partir que ni siquiera se imaginaron que estaría en esa condición, que llegaron a momentos tan rápidos que no les dio tiempo ni siquiera de visualizarse, de entender, de preparar algo.
Y hoy esa gente que muchos pudiéramos decir, no, pues para mí la muerte yo la entiendo, Dios sabe, Dios tiene sus tiempos. ¿Cuántos hablamos de eso? No, tómenlo con calma. Dios sabe cómo hace las cosas, a Dios no se le escapa nada de sus manos, Dios tiene control, tranquilos. Pero cuando vivimos esto, hoy decimos, esas palabras ya no resuenan en nosotros, ya no tienen sentido en nosotros. Esas mismas palabras que nosotros quisimos dar a los demás, hoy para nosotros no tienen peso. Cuando decíamos que una persona había pasado por un despido, por una situación económica, y le dijéramos, hermano, ¿qué no tiene fe? ¿Qué no sabe que Dios es su proveedor? Tranquilícese, póngase a orar, es lo que ha de hacer. Sí, pero cuando ahora nosotros estamos en esa situación y que nos volvemos locos y que nos arrancamos los cabellos porque no sabemos qué hacer, entendemos ahora a esa persona y decimos, con razón estábamos así. Entonces creo que estos sentimientos hoy más que nunca han dado una oportunidad a presentarnos o a ponernos en condiciones que a lo mejor en otro tiempo no las habíamos considerado. Esto entonces nos puede ayudar a que aprendamos precisamente eso, que este versículo del cual estamos hablando el día de hoy, que podemos expresar nuestros sentimientos, sí, pero que podemos también entender que Dios puede hacer de cualquier situación, de cualquier momento agradable o desagradable, amargo, doloroso incluso, Dios tiene una respuesta. Y hoy más que nunca podemos decir, sí es cierto, no lo habíamos visualizado, no lo había experimentado. Siempre hablamos de un Dios proveedor, porque sí, porque teníamos un trabajo estable, porque sabíamos que toda la quincena el cheque se depositaba, y por eso decíamos, sí, Dios es mi proveedor. Pero cuando entramos ahora al grupo de los desempleados, hoy decir Dios es mi proveedor, hoy tiene sentido, hoy tiene un peso profundo en nosotros. Hoy realmente podemos decir, yo no sé cómo, pero Dios ha puesto alimento en mi mesa. Hoy, hace 8 días yo decía, Dios es mi proveedor, porque yo sabía que mi cheque estaba seguro, porque sabía que cada quincena me depositaban. Dios es mi proveedor. Pero hoy, que han pasado 8 días sin recibir un ingreso y que todos los días he tenido alimento en mi mesa, hoy puedo decir, Dios es mi proveedor. Cada uno de nosotros hoy hemos sido llevados a un entorno en el cual podemos aprender, pudimos confirmar, la palabra de Dios se hace real en nuestras vidas. Cuando dice entonces el apóstol Pablo, pueden tener esos sentimientos de tristeza, de enojo, sí, pero canalícenlos para algo que sea de provecho para ustedes, y no abran puertas a un entorno que les cree un problema. Vamos a recordar, muchos hemos leído cuando en el primer libro de Samuel, una mujer que está clamando por un hijo, que llega hasta el templo buscando la respuesta de Dios, y está en un sentimiento y en un mover de que incluso su actuar parece extraño. Dice que el sacerdote, al verla ahí, dice, bueno, ¿qué le pasó a esta mujer? ¿Verdad? ¿Por qué está así? Porque la ve ahí en el suelo, tirada, llorando, pataleando, y dice, bueno, ¿y esta borracha de dónde salió? Porque no piensa en otra cosa, porque no oye, ni siquiera dice, bueno, ya vimos que la palabra de Dios lo expresa de otra manera. Le dice, mujer, digiere tu vino. Pero dice, es que no se escuchaba, no salían voz de sus labios. Se veía que sus labios se movían, pero no salía ninguna
ningún sonido. Y el sacerdote dijo: esto es completamente extraño. Y pensó, ya dice la palabra, pensó y le dijo: mujer, vete para tu casa y allá que te preparen un caldito y ya relájate, ¿verdad? Pero le dijo: no, Señor, no, mi Señor, tú no entiendes. Estoy canalizando mi sentimiento, mi tristeza, toda mi amargura que ha pasado. Hoy le he dicho a Dios, literalmente le he dicho: Señor, yo sé que tú estás muy ocupado controlando que el universo no se mueva, que las estrellas se prendan, se apaguen, que el viento sople, pero Señor, haz una pausa y escúchame. Oye mi clamor. Yo me imagino que esa mujer llegó a una postura, a una posición donde decía: Señor, si tú no vienes aquí en este momento y me escuchas, Señor, yo sé que tú puedes hacer todo, pero necesito que hagas una pausa y me pongas atención. La respuesta viene más adelante en los versículos posteriores y dice que Dios, digo, no lo dice literal como lo estamos poniendo aquí, pero dice que Dios escuchó su clamor. Cuando nosotros estemos a lo mejor en ese mover, en ese sentir, lo mejor que tenemos es, ya lo decíamos al principio, seguir buscando de Dios. Si ponemos esta situación de la oración, ¿cuántos no hemos dicho: voy a hacer la oración? Y muchas oraciones empiezan como los deseos de Miss Universo, ¿verdad? Ay, Señor, que todos los niños del mundo, que sus papás, que no los golpeen, que los pajaritos del campo, que el invierno no se muera, que los peces, que las ballenas las están matando, Señor, ¿verdad? Oraciones genéricas. Pero es cuando estamos en esa sensibilidad. Esa mujer estaba expresando su molestia, su rabia que tenía en ese momento, porque dice que la mujer, la segunda mujer de su esposo, tenía hijos y se burlaba de ella y le decía: Dios no te quiere, Dios te ve como poca cosa, por eso no te bendice con hijos. Y esa mujer, en ese sentimiento, fue y se plantó delante de Dios y le dijo: Señor, me vas a escuchar porque yo te voy a decir cómo estoy ahora. Y le dijo: ¿sabes qué? Me siento defraudada, me siento ofendida, me siento todo lo que pudo expresar ahí. Y dice que Dios le concedió lo que ella pedía. Hoy hemos estado hablando precisamente de estos cambios, de cómo podemos ir saliendo adelante de todo lo que este nuevo entorno, esta nueva realidad nos está presentando. Unos meses atrás estábamos hablando precisamente de que en un tiempo queríamos y creíamos que el 2021, enero de 2021, sería un cambio del 100% y regresarían las cosas a como se quedaron en el inicio de año. Hoy ya pasó un mes del año 2021 y nos damos cuenta que es más probable que esta situación continúe a que regrese a lo que hace un año casi dejamos atrás. ¿Podemos aprender de esto? Sí. Podemos sentarnos, lamentarnos, llorar, patalear y es solo estar diciendo: es culpa del gobierno, no tomó las decisiones correctas, mi negocio cerró porque el gobierno está jugándole a loco, los médicos, el gobierno federal está robándose las medicinas, debió de haber invertido en traer oxígeno, en traer los respiradores y no estaríamos pasando por esto. No, podemos hacer eso, pero ¿sabe qué? Eso nada más nos va a ir llevando más y más y más, nos va a ir sumergiendo más. O podemos decir: Señor, esto me ha movido, esto que ha pasado hoy
me ha quitado de muchas cosas, de muchas estabilidades que yo pensé que estaban seguras en mi vida. Señor, hoy esta nueva realidad me ha zarandeado literalmente. Todas las áreas de mi vida han sido movidas, han sido puestas en un lugar diferente. Señor, este tiempo ha sido como si mi casa fue levantada y puesta en un terreno completamente diferente, en un terreno árido, en un terreno completamente opuesto a mí. Pero necesito que hagas algo, Señor. Necesito que me digas qué hacer. Necesito que me ayudes a todo esto que está pasando en mi corazón, a todo estos sentimientos que están en mí, que sean canalizados para algo, Señor. Dale un propósito a esto. Dale sentido y propósito a esto que estamos viviendo. Es triste, sí. Es difícil, sí. Pero no quiere decir que no puede ser canalizado para algo que a su tiempo después nos haga más fuertes. Que si hoy decíamos confiamos en Dios y vimos la mano de Dios en nuestro favor, sea literal, y que a lo mejor más adelante el cheque vuelva a llegar, el cheque se vuelva a asegurar, pero ya después de este tiempo, jamás volvamos a dudar de que Dios es nuestro proveedor. Muchos vamos a experimentar cosas difíciles, sí, pero es el momento cuando nuestros sentimientos hoy están a flor de piel, que podemos ir y presentarnos delante de Dios y decirle: Señor, mira, hoy no vengo ni a presentarte a los demás, hoy vengo a pedir por mí. Hoy, Señor, mira, los pajaritos que esperen para mañana, los delfines que se cuiden solos, Señor, atiéndeme a mí, atiéndeme a mí. Y yo creo que Dios tiene siempre una respuesta. Hoy los invito a que este día, ahí donde estemos, cambiemos esa actitud. Ya dejemos de ser la víctima del 2020. Ya ese tiempo ha pasado. Canalicemos nuestros sentimientos hacia un propósito que nos lleve, que nos catapulte al propósito de Dios. Ya mucho tiempo anduvimos serpentineando el propósito de Dios, y a lo mejor es el momento que Dios dice: ya es tiempo, ya déjate de andarle jugando al vivo y alíñate para que realmente Dios pueda hacer en nosotros su plan y su proyecto. Yo los invito a que este domingo, esta mañana, podamos presentarnos delante de Dios así, con ese sentimiento a flor de piel, y decirle: Señor, mira, hoy más que nunca te quiero pedir, te quiero presentar, Señor, esta situación. Tal vez en otro tiempo, tal vez yo pensé que la tenía controlada, tal vez en otro tiempo yo pensé que estos sentimientos yo los podía de una u otra manera sacar adelante, pero Señor, hoy me doy cuenta que con esto no puedo. Esto es más de lo que yo pudiera imaginar. Esto va más allá de lo que yo pudiera pasar. Tal vez en otro tiempo, en otra condición, pudimos salir adelante de estos problemas, de dificultades, pero hoy podemos decirle: Señor, pero esto es más de lo que yo puedo soportar. Esto es más de lo que yo puedo trabajar. Esto es más de lo que yo puedo entender, Señor. Y podemos estar ahí delante del trono de Dios y decirle: Señor, si tú no te intervienes, si tú no te involucras en mi vida de una manera sobrenatural, no hay manera de que yo salga adelante de esto. No hay manera de que yo pueda salir victorioso de estas dificultades, de estos problemas. No hay manera de que yo pueda controlar todos mis sentimientos, todo lo que en las noches a veces me roba el sueño, todos esos sentimientos, todos esos pensamientos que de una u otra manera trascienden y se empiezan a involucrar en la zona donde dejo de tener control. Señor, si tú no vienes y me rescatas de esos lugares, hay pensamientos que todavía en la noche me siguen atormentando
y que no me permiten avanzar. Señor, ayúdame a sacar cada situación, cada entorno que ha caído en el lugar equivocado, en una zona donde yo ya no tengo control. Ayúdame a salir adelante, porque si no está tu mano delante de mí, Señor, yo no podré sacar con esto, yo no podré salir adelante de esto, yo no podré manejar todo esto, Señor. Hoy se han presentado todos los problemas que yo pensé controlar de uno a uno. Hoy se han presentado todos a la vez, Señor. Hoy se han puesto todos los problemas que yo había pensado tener, se me han presentado de una sola vez, Señor. Necesito tu intervención, Señor. Necesito que tú estés guiándome, instruyéndome, capacitándome, haciendo algo por cada cosa que yo estoy viviendo, Señor, dándole sentido y propósito a todo lo que yo estoy viviendo, Padre. Hoy más que nunca me doy cuenta de lo frágil que soy, Señor, de lo incompetente que soy para las muchas áreas. Hoy me doy cuenta, Señor, de lo mucho que me falta, de lo débil que soy. Hoy esto, Señor, me ha sobrepasado. Hoy todas estas situaciones que estamos viviendo me han sobrepasado, y las esperanzas que yo había puesto en situaciones, en personas, en cambios, Señor, hoy me doy cuenta que no han servido de nada, y que la única opción que tengo viable para mí eres tú, Señor. Hoy más que nunca se hace realidad tu palabra, Señor, en mi vida, cuando te levantas como la roca firme, como lo único que no se mueve y que no se altera, Señor, como lo único que, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que nos abate y todo lo que se nos deja ir, a pesar de todo eso, Señor, tú sigues manteniéndote firme, tú sigues levantándote firme en la oscuridad como el único faro visible para mí, Señor. Padre, hoy necesito que más que nunca me ayudes a salir adelante de todo esto. Hoy me siento a la deriva de tantas cosas, Señor. Hoy los problemas, las situaciones se me vienen como una cascada, Señor. No salgo de uno cuando ya estoy entrando el que sigue, Señor. Hoy no puedo trabajar con eso. Mi corazón, Señor, mi corazón se comprime, mi corazón se está desangrando, Señor. Necesito de tu intervención en mi vida, Señor. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena ese lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás que harás en mí, en mí, en mí, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso
ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenes el lugar de tu presencia. Dios descender tu poder, a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, 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 y recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. y recibe Toda la gloria, recibe toda la honra, precioso, Hijo de Dios. Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Padre, gracias. Gracias porque a pesar de todas nuestras malas decisiones, gracias porque a pesar de nuestro mover emocional, gracias porque a pesar de que nos hemos descontrolado muchas veces, tú sigues manteniéndote fiel. Tu promesa sigue estando vigente para nuestras vidas. Gracias porque has inclinado tu oído cuando más necesitaba ser escuchado. Gracias porque has extendido tu mano cuando más necesitaba un abrazo. Gracias porque has puesto palabras cuando más necesitaba saber la respuesta. Gracias porque nunca te has olvidado de mí. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque cuando a veces no te vemos, es porque hoy nos damos cuenta que estás trabajando de una manera sobrenatural en nuestras vidas. Gracias porque sigues apostando por nuestras vidas. Gracias porque sigues apasionado por nuestro futuro. Gracias porque no has desestimado en nada todo lo que has puesto y planificado para nosotros. No tenemos cómo agradecerte, Señor. No tenemos nada que darte. Lo único que tenemos, Señor, es presentarnos delante de ti con
con este corazón que se vuelve un mar de emociones, Señor, pero que aún así está derramado delante de ti, Señor. Este corazón que busca y quiere correr para muchos lugares, Señor, pero ese mismo corazón se inclina hoy delante de ti, Señor. Este mismo corazón violento, este mismo corazón desenfrenado, pero que hoy reconoce quién eres tú. Padre, gracias. Gracias por esta oportunidad. Gracias por saber que podemos salir de este lugar reafirmando lo que ya habíamos escuchado anteriormente. Tú sigues cuidando de nosotros a cada momento y en cada situación. Gracias te damos, Padre. Gracias por siempre, amado Señor. Vamos ahí, alza tus manos, como dice esta alabanza. Cántale con todas tus fuerzas al Señor. Jesús, maravilloso Señor, y llenes el lugar de tu presencia y haces descender tu poder a los que estamos aquí. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás Gracias, Señor.
Gracias por haber hoy este día escuchado mi plegaria. Y no me voy de este lugar sin haber recibido una respuesta a ello. Gracias te damos, Señor. Bueno, pues vamos a continuar en ese mismo sentir, en ese mismo espíritu de gracias. Qué bueno es nuestro Dios. Podemos decirle a nuestro corazón: ¿qué te puedo ofrecer que no te hayan ofrecido ya? ¿Qué te puedo dar que no te hayan dado? Pero Señor, te entregamos este día, este corazón tal y como está. Y queremos también en este momento darle gracias a Dios por la provisión que Él tiene en nuestra vida económicamente. Si está en tu corazón, hermano, traer una ofrenda a tu altar, hazlo. Ese no es el propósito de este lugar. El propósito de este lugar se ha cumplido ya en este momento, que es recibir esa paz que necesitamos de nuestro Dios. Si está en tu corazón poner una ofrenda, vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle también que aquí queremos representar parte también de nuestro agradecimiento por la provisión que Él tiene y pone sobre la vida de cada familia aquí representada. Padre, queremos darte gracias también, darte gracias por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, que tú has puesto, Señor, en el corazón de mis hermanos. También queremos pedirte, Padre, pero sobre todo agradecerte, no tanto pedirte, sino reconocer y agradecer que tú tienes un cuidado sobrenatural sobre tu pueblo, sobre tus hijos. Gracias por la salud, Señor, porque eso es igual a finanzas. Gracias, Padre, por el alimento. Gracias por todo lo material que tú también entregas a nuestra vida, Señor. Te pedimos que quien necesite, Señor, trabajo, tú sigas abriendo puertas, Padre. Que esta situación no sea una causa de que perdamos la paz. Hemos visto que tú eres Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y también en esta queremos agradecerte de una manera, Señor, tan grande. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a exaltar al Rey. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos le damos la gloria. Vamos, dile, es el desbordar, libre corazón, y hoy te vemos, Dios, callar es imposible, seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios, por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios, por tu grande gloria, oh Dios. Tu amor me enseña a danzar, a celebrar con el corazón y con danzas daremos gracias. Tu gloria enseña a gritar, a levantar tu nombre, oh Dios, y con gritos te damos la gloria. Es el desbordar, libre corazón, y hoy te veo.
desbordar. Es el desbordar. Libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Es el desbordar. Libre corazón. Hoy te vemos, Dios. Callar es imposible. Seremos la generación que danza por tu grande amor, oh Dios. Seremos la generación que grita por tu grande gloria, oh Dios. Por tu grande gloria, Dios. Vámonos, hermanos, entonces con esa seguridad, que nuestro corazón se sienta seguro, que sepa que todo lo que a veces pensamos en nuestras vidas que no tenía propósito y que no tenía razón y que estábamos tomando decisiones equivocadas, vayámonos entonces con la seguridad de que independientemente de lo que hayamos decidido, si nosotros se lo presentamos, le ponemos a Dios nuestras fallas, nuestros errores, nuestras malas decisiones, nuestras emociones, nuestro mover emocional, Él lo encaminará hacia su propósito eterno. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios enjugue sus lágrimas, que Dios los reúna como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, y como siempre decimos, coman rico.